Y de un congreso, el Congreso Español, vamos a viajar un poquito lejos dentro de Europa, nos vamos casi hasta un parlamento, vamos a decirlo así, nos vamos hasta Georgia. Porque si la semana pasada en la sección del Dramita, hablando de nombres de secciones, si en la sección del Dramita Alba nos hablaba de Moldavia y la sombra de una posible injerencia rusa, todo en un contexto de la guerra de Ucrania y de la proximidad de Moldavia a Rusia, esta semana nos vamos a otro país que ya lo advertimos, está en el triunvirato de los países europeos más amenazados por Rusia: Ucrania, Moldavia y Georgia. Así que, Alba, esta semana, aunque no se ha terminado en Moldavia, pero el dramita, digamos que lo hemos trasladado a Georgia. Exacto, porque ha habido una pelea que acabó a tortazo limpio en el parlamento del país, y es que diputados de diferentes siglas, de diferentes partidos, escenificaron este lunes la división que existe en el país, al enzarzarse en una pelea en el hemiciclo mientras discutían sobre la ley de agentes extranjeros. ¿En qué consiste esta ley? Pues en un proyecto que pretende que las organizaciones que reciben más de un 20% de sus fondos desde el exterior sean registradas como foráneas, como extranjeras, y tengan que estar supervisadas por el Ministerio de Justicia. Y más allá de los tortazos y dejando la violencia a un lado, ¿cuáles son los argumentos de unos y de otros? Pues mira, por un lado están los detractores de esta norma, que critican que está inspirada en una ley similar que Rusia aprobó en 2012, que consideran que sirvió para amordazar y perseguir a la disidencia, y temen que se den pasos hacia el autoritarismo para reprimir a la sociedad y a los medios independientes. En este sentido, una diputada en la oposición alentó a los ciudadanos a salir a la calle para protestar e impedir pues la adaptación de esta ley, que muchos creen que es antidemocrática, y estos pues obviamente acudieron en masa frente a la sede del Parlamento. Fueron casi un millar de manifestantes, y se han repetido a lo largo de toda la semana. Y por otro lado, el gobierno asegura que la ley busca aumentar la transparencia e impedir pues la llegada de financiación de países hostiles. Niegan que contradiga pues los principios europeos, y han asegurado que después de la primera lectura la norma será enviada a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para que emita un dictamen. Y hablando de esa primera lectura, hay que decir que esa fue como la primera noticia que nos llegó, decirlo así, como Georgia empezó a salir en los titulares aquí en España, es porque pasó la votación de esa primera lectura, ¿cierto? Sí, sí, a pesar de las críticas del propio país, de Estados Unidos, de la Unión Europea, al final 76 parlamentarios georgianos aprobaron el proyecto, mientras 13 votaron en contra, y los expertos han considerado que esta normativa representa un giro autoritario que pone en peligro las esperanzas del país de ingresar en la Unión Europea, que ahora mismo es uno de los pilares fundamentales de la política del país. Sí, bueno, ahora, antes de comentar cómo ha acabado todo, hablando de la Unión Europea, una de las imágenes icónicas de esta semana que ha corrido en redes sociales es esa protesta de los ciudadanos, creo que era en la capital, en Tbilisi, enfrentándose a la policía que les intentaba apaciguar con cañones de agua, y esa mujer, ¿no? Símbolo como de la resistencia, ondeando la bandera de la Unión Europea, por mucho que se le mojase, seguía ondeando la bandera de la Unión Europea. Y me quedo también con la lectura que hacían muchos analistas de esto, ¿no? De que entendamos que lo que para nosotros es una Bruselas burocrática, para mucha gente, especialmente en Moldavia, Georgia y Ucrania, es una esperanza, es democracia, es libertad, es como lo que les separa de tener un régimen más democrático, etcétera, etcétera. Con todo esto, tú lo decías, los detractores de esta norma alertaban de que esto iba contra los principios, o sea, les alejaba de la Unión Europea, iba contra los principios democráticos, y sea como sea, al final no saldrá adelante esta normativa. Exacto, después de días de manifestaciones masivas, de las críticas de la Unión Europea, esta ley no va a salir adelante. El gobierno ha comunicado este jueves que han tomado la decisión de retirar el proyecto de ley que ellos mismos apoyaban, eso sí, señalando
que las críticas de la oposición están basadas en mentiras. Aún así, los partidos opositores han mostrado su desconfianza ante esta decisión y han anunciado que seguirán con las acciones de protesta y, de hecho, habían convocado para este jueves una nueva protesta. Bueno, veremos. Bueno, unos no se fían de los otros, ¿no? Es decir, unos Exacto. asumen que todo era mentira. O sea, es decir, que toda la movilización en la calle está provocada por una oposición que cuenta mentiras, mientras que la oposición dice, bueno, vale, sí, parece una victoria, pero tampoco nos fiamos. O sea, que entre unos y otros, de Victoria, momento, pero no mucho. victoria, pero no mucho. De todas maneras, igualmente, gracias Alba, hay que decir que la situación tanto en Moldavia como en Georgia sigue tensa. Este mismo jueves, por ejemplo, llegaban noticias desde Transnistria, esa región al norte, bueno, al noreste de Moldavia, que ya desde la disolución de la Unión Soviética se declaró como república independiente. Bueno, llegaban noticias de que, bueno, pues según fuentes del gobierno de Transnistria, habría habido un atentado contra el presidente de Transnistria, según ellos, por parte de personas ligadas al gobierno ucraniano. Evidentemente todo esto sin comprobarlo ni nada, pero ¿qué quiere decir todo esto? Que la situación está tensa. Que no sé, Fran, ¿tú te acuerdas, no? Los ataques de falsa bandera que nos has explicado alguna vez en las secciones de historia, ¿no? Pues al final también hay un poco de todo ahora mismo en esas dos regiones, especialmente en esos dos países, en Moldavia y Georgia. O sea que seguramente, no sé si la sección de la mitad, no sé cómo, pero seguramente vamos a tener noticias en las próximas semanas y en los próximos meses, seguro.